En esta sesión vamos a platicar acerca de cómo podemos proponer un control proporcional, proporcional integral derivativo para un modelo en términos de función de transferencia que determinaron los siguientes autores. Entonces, en este artículo, básicamente, ustedes tienen que seleccionar entre estas dos funciones de transferencia. Una de las funciones de transferencia, ambas funciones de transferencia nos hablan de cómo es el perfil de la temperatura dentro de un secador cuando se está secando jugo de naranja en polvo y leche en polvo. Entonces, aquí tienen ustedes como tal los resultados experimentales. O sea, aquí los autores básicamente nos platican que cuando se tiene un cambio en la temperatura del aire de entrada, o sea, en el secador básicamente va a ser el dispositivo en el que dentro nosotros tenemos el polvo de jugo de naranja o de leche en polvo, está húmedo, hacemos pasar una corriente de aire caliente y esta que está aquí sería la temperatura del aire de esa corriente de aire caliente. Nosotros estamos también midiendo la temperatura dentro del secador y ante este cambio en la corriente de entrada, nosotros tenemos un aumento en la temperatura del aire que se tiene a la salida. Y esta medición se puede asociar a su vez con la humedad. Entonces, pues aquí están los resultados experimentales para 3 corridas y tenemos un segundo conjunto de gráficos que nos hablan de también 3 pruebas que se realizaron para tanto para jugo de naranja como para leche en polvo. Las del inciso A son las del jugo, las de la leche en polvo, las del inciso B son las del jugo de naranja. Entonces, si se fijan, es el mismo escalón y pues estamos obteniendo distintos resultados porque pues se tienen, por ejemplo, distintas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, pues básicamente esa dinámica se puede recrear con estas funciones de transferencia. Ustedes pueden elegir la función 1, la función 2, cualquiera de las dos. Entonces, una vez que eligen su función de transferencia, vamos a ver cómo la podemos simular en Simulink y cómo podemos obtener los resultados de las ganancias de controladores. Entonces, miren, yo voy a hacer el ejemplo para esta función de transferencia, la que aparece en el artículo de control que les pasé. Es una función de transferencia que tiene es una dinámica de primer orden, 2 entre 6.8 s más 1. Tiene aquí un término de retardo de menos 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a ir a mi Simulink y voy a definir aquí primero un bloque de transfer function en donde pues voy a poner la dinámica de primer orden, ¿no? Para empezar. Entonces aquí pues en mi numerador voy a poner el 2 y en el denominador como coeficiente voy a poner este 6.8. Entonces aquí ya tengo mi función de transferencia de primer orden. Después voy a poner el retardo. Para poner el retardo en Simulink nosotros podemos utilizar una función que se llama transport delay. Este bloque nada más hay que ponerle como tal el tiempo del delay. Si se fijan aquí mi función de transferencia me aparece con un tiempo de retardo de menos 1. Entonces yo aquí voy a poner directamente el valor de 1. Si mi función tuviera un retardo de, por ejemplo, menos 2.5 por s, aquí yo pondría el 2.5. Entonces, pues bueno, en este caso es de 1, por eso yo aquí en el time delay le voy a poner 1, no le tengo que poner el negativo. Le doy OK y conecto estos dos bloques. Entonces acá voy a poner el bloque del scope para que podamos visualizar los resultados y voy a poner acá un bloque de step para poderle dar el escalón. Entonces, si yo hago la simulación del sistema así como está, con el con el escalón unitario por default, nosotros vamos a ver cuál es la respuesta de este sistema justamente ante esa entrada de escalón. Lo voy a visualizar por aquí. Entonces, miren, aquí estamos viendo
que nuestro tiempo de simulación es muy cortito. Lo voy a simular por un tiempo un poco mayor. Ok, entonces, si se fijan aquí a la entrada, nosotros tenemos que la dinámica empieza hasta el segundo 2. De hecho, si hacemos el zoom aquí, nos vamos a dar cuenta de que nuestra dinámica está empezando aquí en el segundo 2. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un retardo de 1, este retardo de 1, y además el step lo estamos aplicando hasta el tiempo 1. Entonces, para darle un poquito más de realismo a la simulación, yo me voy a ir aquí a mis gráficos que tenemos del artículo y voy a tratar de poner exactamente estos valores que nosotros estamos viendo aquí. Si se fijan aquí, nosotros tenemos un step que se está aplicando hasta el segundo 5. Entonces yo aquí en mi bloque de Simulink, el step, lo voy a aplicar exactamente hasta el segundo 5. Y ahora voy a agregar las características del escalón. O sea, yo estoy aplicando aquí un escalón que empieza en 165 y que termina en 175. Eso significa que la magnitud de mi escalón es aquí, en este caso, de 10. De hecho, acá también sería de 10, nada más que este empieza en 130 y termina en 140. Entonces aquí nuestro escalón como tal tiene una magnitud de 10. Y además, o sea, si nosotros corremos la simulación nada más aquí con el step, nos vamos a dar cuenta de que esta simulación pues inicia en 0 y termina por acá, por ejemplo, en 20, ¿no? En un valor determinado. La simulación que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, empieza en 80 y tantos y termina en 90 y tantos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar también el efecto de la condición inicial. Entonces, para poner la condición inicial aquí en Simulink, nosotros nada más ponemos un bloque de suma y acá ponemos un bloque de constante en donde vamos a alimentar como tal la condición inicial. Si, por ejemplo, mi sistema inicia aquí en 80 y tantos, voy a ponerle aquí el de 86, por ejemplo. Entonces yo aquí en el valor de la constante le pongo 86 y corro la simulación. Si se fijan, esta es una simulación que ya empieza en 86, tiene como tal o sea, el step o el escalón se agrega hasta el segundo 5, tiene un segundo de retardo y entonces tiene aquí su dinámica de primer orden hasta que eventualmente se estabiliza en un determinado valor de estado estacionario. Aquí, por ejemplo, mi función se está estabilizando en un poquito arriba de 105, pero bueno, lo que sucede es que yo no alimenté la función de transferencia del artículo, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, la del jugo de naranja o la de la leche en polvo, deberían obtener más o menos un estado estacionario parecido al que los autores presentan en esta gráfica. Entonces, pues básicamente de esta manera nosotros vamos a hacer la simulación en lazo abierto. Si quisiéramos, por ejemplo, ver en la misma simulación el step, pues aquí nada más lo podemos conectar al scope con un bloque que se llama MUX. Entonces aquí en MUX yo pongo esta entrada, voy a poner esta salida y acá voy a conectar mi señal de step, nada más que como esta empieza en 0 y termina en 10, a esta también nada más le voy a agregar su condición inicial. Entonces aquí puedo poner también un bloque de suma. Pongo acá otra constante. Y esta constante va a tener la condición inicial de 165. Entonces, esta que está acá va a ser 165 y conecto aquí mi bloque. El MUX lo que me va a hacer es que puedo graficar dos respuestas en el mismo scope. Entonces, corro la simulación y si se fijan acá, pues yo ya estaría viendo el step que estoy aplicando y acá estaría viendo la dinámica. Que bueno, creo que sí, en este caso sería mejor presentarlo como en el artículo, que se están viendo en dos gráficos de manera independiente, ¿no? Para ver mejor la dinámica.
Y ahora ya nada más nos faltaría platicar el tema de control. O sea, todo esto sería nuestra simulación en lazo abierto. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer esta misma simulación, pero ahora en lazo cerrado, pues entonces tomamos nuestra simulación que acabamos de hacer. Aquí la voy a copiar. Entonces, pues básicamente aquí lo que tendríamos que hacer para tener la simulación en lazo cerrado sería pues agregar el bloque del controlador. Entonces, en nuestro caso, vamos a poner aquí el bloque de PID, el PID controller. Entonces aquí pues la salida del PID es la entrada de nuestro sistema. Aquí tendría que ir la variable manipulada, que en este caso sería la temperatura del aire que está entrando al secador. Entonces, la señal de entrada para un lazo de control, pues es una señal de error que nosotros definimos como la suma de la referencia menos el error que nosotros estamos midiendo. Entonces, pues aquí pondríamos la referencia. Acá ya no va a ser mi escalón como tal. Va a ser, o sea, ya no sería el escalón de entrada. Ahora representa la referencia o el set point. Entonces, pues esto que está aquí sería nuestra señal de error y la señal de error pues está definida básicamente como la señal de entrada, la referencia menos la señal que nosotros estamos midiendo. Esta que está aquí sería nuestra variable medida. Entonces aquí, pues si nosotros teníamos, por ejemplo, que vamos a suponer que nuestro sistema así en lazo abierto está llegando a un valor de 90 y tantos, de 96. Entonces nosotros podemos aquí poner que nuestra condición inicial va a ser de 96 y vamos a suponer que nosotros no queremos que llegue a 96, vamos a suponer que queremos que llegue a un valor de temperatura de 100. Ese es nuestro valor deseado. Entonces aquí en nuestro step podemos cambiar aquí que nuestro valor inicial va a ser el 96, nuestra condición inicial, y acá que nuestro valor final va a ser de 100. Y acá el step time se lo podemos dejar de 0, por ejemplo. Entonces, pues aquí ya nada más nos faltaría seleccionar las ganancias de nuestro controlador. ¿Y cómo podemos seleccionar las ganancias del controlador? Pues nosotros de control de procesos ya conocemos algunos métodos, pero también podemos utilizar una herramienta de MATLAB que es el Tune o la aplicación de PID Tuner. ¿Cómo vamos a utilizar la aplicación de PID Tuner para seleccionar las ganancias de nuestro controlador? Pues muy sencillo. Ya con nuestro diagrama de bloques perfectamente conectado, bueno, le voy a dejar aquí el MUX para que acá estemos viendo el escalón, el step que le estamos poniendo. Entonces, ya así con nuestro diagrama de bloques ya completamente terminado, vamos a dar doble clic en el bloque de PID Tuner. Y aquí, en esta ventana, nos aparece una opción que dice Tune. Nosotros vamos a presionar aquí el botón de Tune y entonces automáticamente nos debería aparecer la siguiente ventanita. Aquí voy a esperar, a lo mejor se tarda un ratito en aparecer. Entonces miren, aquí a mí ya me apareció. Voy a esperar a que se actualice. Esta es la ventanita que nos tendría que aparecer. Una ventana que dice PID Tuner Step Plot, ¿no? Entonces, en esta ventana que a nosotros nos acaba de aparecer, básicamente es una simulación que nosotros tenemos del sistema para un conjunto de ganancias de nuestras ganancias de controlador en lazo cerrado. Entonces,
Si aquí en esta herramienta MATLAB automáticamente me está calculando o me está haciendo una propuesta de ganancia de parámetro P, I, D e incluso N. Entonces, o sea, esta sería la propuesta que MATLAB me hace para el sistema que yo quiero controlar. Si este fuera un sistema completamente lineal, yo esperaría ver el comportamiento que nosotros vemos aquí de la línea continua, de la que dice Tune Response. Y esta que está aquí sería nuestro sistema en lazo abierto. Entonces, pues con esta aplicación automáticamente nosotros ya tenemos una propuesta de ganancias, que serían los parámetros del controlador, son los que nos aparecen aquí en la esquina inferior derecha. Y si nosotros le damos aquí en Update Block, miren, voy aquí a darle doble clic a los parámetros del PyDeTuner y simultáneamente le voy a presionar aquí en donde dice Update Block. Si yo hago esto, si se fijan, automáticamente los parámetros de mi función de transferencia cambiaron. Entonces aquí, si yo le doy en OK, pues voy a ver la respuesta de mi sistema en lazo cerrado con estos parámetros que seleccionó MATLAB por mí. Y si se fijan aquí, nosotros ya tenemos automáticamente nuestro sistema controlado. O sea, este sistema es un sistema que tiene una condición inicial de 96, esta que tenemos aquí, y eventualmente se estabiliza hasta el valor de 100, que sería nuestro valor deseado. Entonces, en la gráfica, este que está aquí ya sería como tal los resultados del control PID, pero en la gráfica a ustedes se les pide también control proporcional y PI. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sencillamente aquí en mi PyDeTuner yo voy a cambiar las opciones de mi controlador. En lugar de ponerle aquí un PID, le voy a poner, por ejemplo, un proporcional. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sencillamente aquí en mi bloque de PyDeTuner, en lugar de que esté controlador PID, le voy a poner un proporcional solito y acá ya nada más me aparece la acción proporcional. Selecciono otra vez la opción de Tune. Me pide aquí que primero aplique los cambios. Entonces primero aquí le voy a dar en Apply y ahora sí presiono la opción de Tune. Y aquí, si yo me voy aquí a mi PyDeTuner, nos aparece un letrerito que dice añadiendo nueva planta. Y si se fijan acá ya nada más me aparecen los parámetros de un control proporcional 1.021. Doy aquí en Update Block y este 1.021 es el valor de ganancia proporcional que se está actualizando en mi bloque. Presiono aquí en OK, corro mi sistema y automáticamente yo ya tengo la respuesta del sistema ante o sea, con el control proporcional en lazo cerrado. Si se fijan aquí, pues no está llegando al set point, característica típica de control proporcional. Puedo hacer lo mismo con un PID, pongo acá en lugar de controlador proporcional, pongo el PI, pongo otra vez en Apply para que se pongan los cambios, doy en Tune y acá en mi ventana del PyDeTuner automáticamente ya se están actualizando los datos para control PI. Yo le puedo dar también en Update Block, pero también la gran ventaja del PyDeTuner es que nosotros aquí tenemos unas barritas que si nosotros nos movemos, o sea, podemos estar variando la ganancia proporcional e integral del sistema para tener a lo mejor otra respuesta deseada. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes pueden jugar con el sistema para darle un sobretiro menor o para darle un tiempo de respuesta más rápida o más lenta. E incluso, pues vean, o sea, hay ganancias que pueden llegar a inestabilizar el sistema. Entonces, pues bueno, o sea, aquí la idea es que sea estable, que no tenga un sobretiro tan alto y que se estabilice más o menos rápido. Una vez que tenemos las ganancias ya propuestas, damos en Update Block y entonces en nuestro bloque aquí ya se actualizan las ganancias del PyDeTuner
y pues nuestro sistema ya enlazo cerrado con esas ganancias, pues debería verse parecido al de la propuesta de el Pay the Tuner. Entonces, pues esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar en su práctica para la selección de las ganancias de los controladores.